Hola queridos amigos, en esta temporada de Escorpio se moviliza el eje Tauro-Escorpio como nunca, en especial con una luna llena en Tauro, con Venus ingresando en las aguas escorpianas y aún con Urano regresándose a Escorpio hasta el 2026. Y yo hoy solamente quiero leerles algo que me pareció maravilloso de una neurocientífica llamada Nazaret Castellanos. Y está relacionado con la sexualidad a partir de los 50. Esta experiencia de escucharla, que conmovió mi corazón profundamente, porque es una forma de que alguien me transmita lo que uno va sintiendo en la vida. La sexualidad como un puente hacia la espiritualidad. Cuando uno ve el milagro, ¿no?, de lo espiritual a partir del cuerpo físico, se da cuenta de algo maravilloso y misterioso, que no tenemos palabras para explicarlo, pero esta neurocientífica lo explica de tal manera que yo tan solo quiero invitarlos a que escuchen, pónganse los headphones y vayan caminando y vayan escuchando esta belleza que yo fui interpretando a la luz del momento de la activación planetaria actual, de los arquetipos astrológicos, y voy a ir haciendo comentarios. Así que bueno, espero que les mueva el corazón tanto como a mí, a los que tenemos más de 50 años. En mi caso yo tengo 62 años, voy a cumplir ahora, y voy a empezar a esto que transcribí de ella y que me pareció sumamente rico, lo voy a empezar a leer. Hay un momento en la vida que quizás sin darnos cuenta, dejamos de mirarnos al espejo con curiosidad y empezamos a hacerlo con juicio. Y un día nos descubrimos distintos. El cuerpo cambió, la piel habla en otro lenguaje, los deseos se transforman, pero lo que no cambia, lo que nunca cambia, es nuestra capacidad de sentir. Y esa capacidad, si la sabemos escuchar, puede florecer incluso más allá de los 50. Y si alguna vez te preguntaste si el deseo envejece, la realidad es que a lo largo de este texto vamos a ir descubriendo que florece, si lo sabemos conducir, despertar, frecuenciar. El sexo a partir de los 50 no es una despedida del fuego, sino un regreso a la intimidad. Esta frase me pareció espectacular. Es una etapa donde la biología y la conciencia se encuentran y en ese encuentro hay una belleza que pocas veces se nombra. Cuando somos jóvenes el deseo se enciende con la novedad. Después de los 50 el deseo se enciende con la profundidad. Ya no buscamos intensidad, sino presencia. Ya no necesitamos prometer eternidad, sino vivir el ahora con más verdad. La ciencia nos muestra que el cerebro cambia con la edad, sí, pero esos cambios no significan decadencia, sino transformación. Las áreas cerebrales relacionadas con la empatía, la calma, la conexión emocional, se fortalecen con los años. Mientras los niveles hormonales fluctúan, disminuye el estrógeno, la testosterona y la dopamina, pero otras sustancias como la oxitocina y la serotonina comienzan a tener un papel más protagónico, y eso significa algo precioso, que el placer empieza a tener un sabor más tierno, más sereno, más consciente, que el cuerpo ya no solo busca liberar, sino también reconocer. Hablar de sexo después de los 50 es hablar del cerebro que ha aprendido, porque el cerebro no solo registra experiencias, también las interpreta, las resignifica, les devuelve sabiduría. Y cuando dos personas se encuentran después de media vida, no se encuentran con la ingenuidad del principio, sino con la mirada de quien ha aprendido a valorar los detalles. Ese aprendizaje que viene con los años puede convertir cada gesto en una ofrenda, un roce, una palabra, una respiración compartida. Todo cobra una nueva dimensión. En neurociencia sabemos que el placer es un fenómeno multisistémico. No reside en un solo lugar del cerebro, sino en una red que involucra emoción, atención y memoria. Con la edad, esas redes cambian. El placer deja de ser un impulso rápido y se convierte en una danza más lenta, más atenta, más consciente.
en lugar de ser una descarga, se vuelve una expansión. Y esa expansión es la que puede unir más profundamente una pareja. Hay algo que pocas veces decimos: el cuerpo maduro tiene una ventaja sobre el cuerpo joven, la ventaja de haber aprendido a escuchar. Cuando tenemos 20 o 30, a menudo vivimos el sexo desde la expectativa, desde la comparación o el miedo a no cumplir. Pero después de los 50, si hay confianza y amor, el cuerpo ya no teme, ya no compite, ya no actúa. Empieza a sentir de verdad. La piel se vuelve testigo, el corazón guía. A nivel fisiológico, el cerebro de una persona de 50 responde de forma distinta a la excitación. La amígdala, ese centro del sistema límbico, se activa con la emoción y el deseo. Responde con más suavidad, mientras que la corteza prefrontal, el área asociada a la conciencia y la regulación emocional, interviene más activamente. ¿Qué significa esto? Que el deseo ya no es un solo impulso, sino una elección, un acto consciente. Amar en la madurez decisión del cerebro entero, del cuerpo, del corazón, de la mente trabajando en sintonía. Y acá aparece algo hermoso, la gratitud. La neurociencia nos muestra que la gratitud activa los mismos circuitos de placer que el deseo. Escuchen esto, ¿no? La gratitud activa los mismos circuitos de placer que el deseo. En una pareja que lleva años compartiendo vida, cultivar la gratitud puede ser una forma de reavivar el fuego, agradecer al otro por su presencia, por su ternura, por su mirada, porque cuando agradecemos, nuestro cerebro libera dopamina y oxitocina, dos sustancias esenciales para el vínculo y el placer. A veces no hace falta buscar nuevas experiencias, sino mirar con nuevos ojos. Hay un mito que pesa sobre el sexo maduro, el de la pérdida, pero más que perder, lo que sucede es que se transforma. El deseo deja de estar dominado por las hormonas para estar gobernado por la conciencia, y eso no es una pérdida, es una ganancia. Es pasar del fuego que quema al fuego que ilumina, de la velocidad al ritmo de la piel y de la piel al alma. En la pareja, este cambio puede abrir espacios de complicidad que antes no existían. El cuerpo, más que nunca, se vuelve un puente hacia el otro. La intimidad, entendida desde la neurociencia, no es solo el contacto físico. Escuchen esto, sino una sincronización de sistemas, respiración, ritmo cardíaco, ondas cerebrales. Se ha comprobado que cuando dos personas se miran a los ojos durante varios segundos, sus cerebros comienzan a sincronizarse. Las ondas cerebrales literalmente se armonizan y cuando esa mirada está cargada de cariño, se libera oxitocina, la llamada hormona del amor. Es decir, amar transforma el cerebro y el cerebro al transformarse nos enseña a amar mejor. Por eso después de los 50, el sexo puede volverse más verdadero, menos impulsivo, más consciente, menos de conquista, más de encuentro, porque el placer ya no se mide por la intensidad del momento, sino por la profundidad de la unión emocional. El cerebro responde con calma, el corazón late más coherente y el cuerpo, lejos de envejecer, se vuelve más sabio. Detrás de cada caricia hay un lenguaje neuroquímico. Detrás de cada silencio compartido, un diálogo entre neuronas y emociones. Amar y desear a esta edad no es un acto biológico aislado, es una práctica de presencia. Y cuando el amor se vuelve presencia, cada beso se vuelve oración. Ay, no, esto me mata. Cuando el amor se vuelve presencia, cada beso se vuelve oración. En la juventud, el deseo suele tener la urgencia del descubrimiento. En la madurez, la calma de la comprensión. No es que el cuerpo ya no pueda, es que el alma quiere otra cosa. Con los años, el deseo no desaparece, cambia de piel, cambia de ritmo. Se vuelve más selectivo, más consciente, más sabio. La frecuencia con la que una pareja mantiene relaciones íntimas a partir de los 50 varía tanto como la historia de cada uno.
pero algo sí se mantiene constante, la necesidad de conexión, de ternura, de sentirse visto y deseado. La neurociencia nos dice que el deseo no es solo una cuestión hormonal, sino de atención. Y la atención madura en edades más tempranas. El sistema dopaminérgico, el que busca novedad y recompensa, está en plena ebullición. El cerebro se enciende con lo nuevo, pero a los 50 se busca la calma. Pero aparece algo más profundo, el gozo de lo familiar. La dopamina cede espacio a la oxitocina y la serotonina, y neurotransmisores que invitan a la calma, a la intimidad, a la complicidad. Por eso muchas parejas dicen, ya no tenemos tanto sexo como antes, pero cuando lo tenemos es distinto, es más nuestro. En realidad el cuerpo sigue siendo capaz de sentir placer, solo que el mapa del placer cambia. Antes el deseo se despertaba con el estímulo inmediato. Ahora se alimenta de la presencia, de una conversación honesta, de una mirada larga, de un silencio compartido. Es como si el cerebro aprendiera a disfrutar de la lentitud. Lo que antes era fuego repentino ahora es brasa que se mantiene encendida, más discreta, pero más constante. Esto es maravilloso. Voy a ir tomando algunos párrafos porque es largo, pero cada palabra vale la pena saborearla. Las investigaciones muestran que la frecuencia sexual media tiende a disminuir con la edad, sí, pero el nivel de satisfacción no necesariamente lo hace. De hecho, en muchos casos aumenta. ¿Por qué? Porque el placer deja de medirse en cantidad y se mide en presencia. La corteza órbitofrontal que regula el placer consciente se activa más intensamente cuando el cerebro está enfocado en la sensación y no en la expectativa. Esto es bárbaro. Por eso las parejas que viven su sexualidad con atención plena, aunque tengan menos encuentros, suelen sentirse más satisfechas. Y aquí entra un cambio importante. A partir de los 50, muchas parejas descubren un sexo más sensorial, más amplio. Se amplía el mapa del placer. El contacto ya no se reduce a la genitalidad, sino que abarca la piel, la respiración, la voz, la mirada. Se exploran otras formas de conexión, a veces más suaves, pero más profundas. La excitación ya no depende de la intensidad del estímulo, sino de la calidad de la atención. Y eso es neurociencia pura. El placer crece cuando la atención se centra. La madurez abre espacio para una sexualidad más consciente, más integradora. En esta etapa, el cuerpo puede necesitar más tiempo para activarse, sí, pero también se dispone de más tiempo para disfrutar. Es el momento de la lentitud del ritual, de volver al cuerpo como a un templo. Cada encuentro puede ser un acto de meditación compartida. La respiración acompasada, las manos que no buscan sino que agradecen, el cerebro responde a esa calma con una mayor liberación de endorfinas y oxitocina. El placer se vuelve más prolongado, más envolvente, menos explosivo pero más luminoso. Hay parejas que al llegar a esta edad redescubren su intimidad casi como si empezaran de nuevo. A veces después de años de rutina o distancia. Un cambio, una conversación, una caricia inesperada, un viaje, una enfermedad superada juntos, los lleva a reencontrarse desde otro lugar. Lo que antes era costumbre se vuelve elección y el deseo, cuando se elige, renace. El cerebro responde a la novedad emocional, no necesariamente física. Cambiar la forma de mirarse puede ser tan estimulante como el primer beso. Es importante recordar que el deseo no depende solo del cuerpo, sino del contexto emocional y mental. El estrés, la falta de sueño, las preocupaciones, el exceso de autocrítica pueden apagar el deseo más rápido que cualquier cambio hormonal. Por eso cuidar la mente es cuidar el deseo. Dormir bien, respirar conscientemente, moverse con placer, reír juntos. Todo eso mantiene el cerebro fértil para el encuentro. Y acá viene algo precioso, el deseo maduro no se apaga, se transforma en ternura consciente. Las caricias se vuelven más lentas, las miradas más largas, los silencios más plenos, se aprende a disfrutar del contacto sin finalidad, del tiempo compartido sin meta.
El sexo deja de ser una meta, se convierte en un espacio de presencia y cuando esto ocurre, la frecuencia baja deja de importar. Cada encuentro, por pequeño que sea, se vuelve suficiente. En este sentido, muchas parejas descubren que pueden vivir una sexualidad más rica cuando se liberan de la exigencia de cumplir o mantener el ritmo, cuando dejan de compararse con la versión joven de sí mismos o con lo que creen que debería ser el deseo. El cerebro liberado del juicio se relaja y en esa relajación florece el placer. Así que el sexo después de los 50 cambia el cuerpo, cambia el cerebro, cambia la manera de desear, pero en esa transformación hay una belleza que solo llega con el tiempo. Es el amor que se vuelve sabiduría, la pasión que se vuelve ternura, el deseo que se vuelve mirada. Y si aprendemos a reconocerlo, descubriremos que la plenitud no tiene edad. ¿Te preguntaste alguna vez si la pasión tiene fecha de caducidad o si es posible volver a sentir como la primera vez incluso después de tantos años? Te prometo que transformará la forma en que entiendes el deseo. Solo hay que hacer un cambio de la percepción. Hay algo que me parece fascinante. Cuando hablamos de la intimidad madura, la sincronía, no la de los relojes, sino la del corazón, cuando dos personas se aman, cuando dos personas se entregan con atención, sus cuerpos empiezan a hablar un mismo idioma biológico. Los estudios de la neurocardiología muestran que durante los momentos de conexión profunda, los ritmos cardíacos de ambas personas tienden a sincronizarse. Es como si dos corazones aprendieran a latir en el mismo compás. Amar y ser amado disminuye el cortisol, la hormona del estrés, aumenta la oxitocina, que no solo fortalece el vínculo, sino que refuerza tu sistema inmunológico. La ciencia nos muestra que el amor cura, porque literalmente cambia la química del cuerpo. Pero no cualquier amor, el amor presente, el que escucha, el que no tiene prisa. A veces creemos que el deseo depende de la atracción física o de las hormonas, pero la neurociencia revela que el deseo sostenido a lo largo del tiempo depende sobre todo de la atención. Mindfulness, la atención plena. Me enamora todo este texto, me enamora. El deseo necesita que le prestemos atención. Igual que una planta no florece si se riega deprisa. El deseo no crece si se vive en automático. En la pareja, esto significa aprender a mirar de nuevo, a redescubrir lo cotidiano. La novedad no siempre está en hacer cosas nuevas, sino en mirar con ojos nuevos. El cuerpo, a los 50, se vuelve más sensible a esa tensión. Las terminaciones nerviosas pueden haber perdido velocidad, pero han ganado en profundidad. Lo que antes se sentía rápido, ahora se siente hondo. El cerebro también cambia. La amígdala, que en la juventud reacciona con intensidad ante el deseo, se modula. Y la corteza prefrontal, que integra emoción y razón, adquiere más protagonismo. Esto da lugar a una sexualidad más consciente. El placer se vuelve una forma de meditación. Es el cuerpo pensando, el corazón sintiendo, el cerebro comprendiendo. Y es que en el fondo el placer no está solo en el cuerpo, está en la mente que lo acoge. Y cuando una pareja se encuentra en esta etapa de la vida, muchas veces descubre que el verdadero deseo nace de sentirse comprendido. La empatía se convierte en una afrodisíaco, la complicidad en una forma de deseo. Ya no se trata de impresionar, sino de compartir. El cerebro libera dopamina no solo ante la novedad física, sino ante la conexión emocional. Por eso, una conversación profunda o una risa compartida pueden encender el deseo tanto como una caricia. Imagina dos personas que llevan muchos años juntas. Han pasado por etapas, altibajos, silencios, reencuentros, pero una noche sin buscarlo se miran de otra forma. No hay un plan, solo están ahí presentes, sin historia, sin futuro. Ese instante aparentemente sencillo activa en el cerebro
un circuito de placer más duradero que cualquier estímulo inmediato, porque el placer consciente tiene memoria. La neurociencia lo llama plasticidad afectiva, la capacidad del cerebro para aprender nuevas formas de amar y desear, incluso después de décadas. Anoten esto, plasticidad afectiva. Y lo maravilloso es que esta plasticidad no desaparece con la edad. El cerebro adulto puede seguir aprendiendo placer si hay presencia y ternura. Hay parejas que descubren que con los años la intimidad se vuelve un espacio más libre. Ya no hay que fingir, ya no hay que demostrar, el cuerpo ya no es un escenario, sino es un lugar de encuentro. Esa libertad emocional permite que el deseo circule sin miedo. Acá voy a hacer una pequeña pausa, si me permite. Continuamos. Gracias, Nazaret Castellanos. La verdad que esto es mágico. Cada palabra, cada cosa y tan en sintonía con estos tiempos escorpianos, ¿no? Escorpianos taurinos, el eje Tauro-Escorpio. Qué bueno ver hasta fin de año, revisar todo lo que se activa en tu zona Tauro y en tu zona Escorpio, ¿no? Qué maravilla. En la cruz, digamos, la cruz fija. Bueno, sigamos. Los cuerpos ya no corren, pero se abrazan más fuerte. Y el cerebro que lo sabe recompensa cada gesto de presencia con una química que calma y enciende a la vez. Hay algo muy curioso que ocurre en esta etapa. El cerebro empieza a valorar más el contacto emocional que el puramente físico. Las investigaciones en neurociencia afectiva muestran que a medida que envejecemos, los circuitos del placer se entrelazan cada vez más con los de la empatía. Es decir, que el placer y el amor se fusionan. Lo que nos excita ya no es solo el cuerpo del otro, sino su historia, su voz, su calma. Nos atrae la persona entera. El sexo se vuelve una conversación entre almas encarnadas y eso explica por qué para muchas parejas el amor después de los 50 tiene un sabor más profundo. El cerebro encuentra placer en la armonía, en una mirada compartida al amanecer, en un paseo de la mano, en el silencio que no incomoda. Todo eso también es sexo, aunque no lo parezca, porque el sexo en su sentido más amplio es la expresión del vínculo, el lugar donde el cuerpo habla lo que las palabras no alcanzan. A veces, en las conferencias, alguien me pregunta, ¿y si el deseo ya no vuelve? Y yo suelo responder, el deseo no se ha ido, solo está esperando que lo escuchen. No se trata de forzarlo, sino de cultivarlo. El deseo necesita espacio, descanso, ternura. No florece en la exigencia, sino en la presencia. Si el cuerpo está cansado, la mente saturada, el cerebro no abre la puerta del placer. Pero si respiramos y descansamos, si nos miramos con gratitud, esa puerta vuelve a abrirse. Siempre vuelve. El deseo, cuando se vive con atención, rejuvenece. No rejuvenece solo el ánimo, sino literalmente el cuerpo. El contacto amoroso libera factores de crecimiento neuronal, mejora la circulación cerebral y fortalece el sistema inmunológico. La piel se oxigena, el corazón se calma, las neuronas se comunican mejor. Amar bien, desear bien, no es solo una experiencia emocional, es una práctica de salud. Así que la invitación cuando el cuerpo cambia no es a rendirse, sino a redescubrirse, a mirar el deseo con curiosidad y gratitud, a entender que el placer no pertenece a la juventud, sino que pertenece a la conciencia. Que el amor no caduca, solo se transforma y que quizá el secreto del deseo no está en mantener la llama encendida, sino aprender a disfrutar de la luz que esa llama emite. En toda relación duradera llega un momento en el que las palabras pesan tanto como las caricias. La manera en que nos hablamos, el tono, los silencios, la atención que prestamos, todo ello moldea el deseo tanto como el cuerpo. La neurociencia afectiva nos enseña que la comunicación no solo ocurre a través del lenguaje, sino también de los gestos, de la mirada, de la respiración. Cada palabra dicha o no dicha deja huella en el cerebro del otro. Cuando la comunicación es cálida y empática, el sistema nervioso se relaja y el cuerpo se abre. Cuando hay tensión o juicio, el cuerpo se cierra. Así de literal es el amor, empieza en la manera en que nos hablamos.
después de los 50. Esta dimensión comunicativa se vuelve esencial. Muchas parejas descubren que para reactivar su deseo, primero deben reactivar su diálogo. El cerebro necesita sentirse seguro para desear. Cuando hay confianza, el sistema límbico se calma y la dopamina puede fluir. Cuando hay miedo o resentimiento, el cerebro prioriza la defensa y el placer se apaga. Por eso, antes de tocar el cuerpo, conviene tocar el alma. A veces basta una conversación honesta, una disculpa, un te veo para que el deseo despierte. El cuerpo escucha lo que la mente calla. La vulnerabilidad es el lenguaje más profundo del amor. Mostrar lo que somos sin máscaras, sin defensas, es un acto de valentía y también de placer. En la pareja madura, la vulnerabilidad se convierte en un puente. Ya no se necesita fingir protección. El cuerpo tiene historia y esa historia compartida puede ser profundamente erótica. Cuando una persona se siente aceptada tal como es, su cerebro libera oxitocina y serotonina, sustancias que reducen la ansiedad y abren el circuito del placer. Y no puedo dejar de pensar en la energía escorpiana, ¿no? Que es liberación. Esto todo el tiempo está hablando de liberación, está hablando de transformación, está hablando de cuerpo y alma. No puede ser más el eje Tauro-Escorpio, es hermoso. Bueno, la confianza es el mayor afrodisíaco. Estoy haciendo la amígdala, que responde al miedo, se apaga cuando no hay confianza. El hipotálamo, que regula el placer y la temperatura corporal, se activa. El cuerpo responde al amor como un ecosistema. Cuando el corazón se siente a salvo, el cuerpo se enciende. El sexo maduro no necesita juventud, necesita confianza. Y la confianza se construye palabra a palabra, mirada a mirada, silencio a silencio. La comunicación también pasa por el cuerpo. Las parejas que mantienen contacto físico frecuente, abrazos, caricias, besos, desarrollan una mayor coherencia cardíaca y niveles más altos de oxitocina. No se trata solo del sexo, sino del contacto cotidiano. Tomarse la mano, abrazarse sin motivo, acariciarse al pasar. El cerebro interpreta esos gestos como señales de amor y el amor alimenta el deseo. En realidad el deseo es un diálogo continuo entre la mente, el corazón y la piel. A partir de los 50 esta comunicación corporal puede volverse más profunda y más libre. Ya no hay tanta presión por el rendimiento, por la imagen. Y eso abre un espacio de autenticidad. El cuerpo ya no es una promesa, sino una presencia. Cada arruga, cada marca cuenta una historia que puede ser amada. El deseo se vuelve gratitud y la gratitud transforma el cerebro. Se activan los circuitos del placer sostenido. La respiración se hace más lenta, el corazón entra en coherencia. La mente se aquieta, el sexo consciente se parece mucho a una meditación compartida. La sexualidad madura nos invita a pasar del hacer al ser. No se trata de lograr nada, sino de habitar el momento. Cuando dos personas están presentes en su encuentro, las ondas cerebrales alfa y teta aumentan, generando una sensación de calma y expansión al mismo tiempo. Es una experiencia casi mística. El tiempo se detiene, la identidad se disuelve, solo queda el instante. En esa presencia total el cuerpo no se compara, se celebra. Y cuando el cuerpo se celebra, el deseo se vuelve natural, fluido, sin esfuerzo. Podemos decir que el sexo consciente es un laboratorio del alma. Nos enseña a escuchar, a respirar, a mirar sin exigir. En la pareja madura esta práctica puede ser transformadora. Muchas veces lo que llamamos falta de deseo es simplemente falta de atención. El cerebro necesita novedad, pero la novedad puede ser tan simple como cambiar el ritmo, la hora, la luz o simplemente la intención. La novedad no está afuera, está en la forma en que nos encontramos. Cuando cambiamos la intención, cambia la experiencia. Y aquí quiero compartirte algo importante. El deseo no es una obligación, es una posibilidad.
Hay etapas donde el deseo se apaga temporariamente y eso también es humano. El cerebro se adapta a las circunstancias vitales, el estrés, las pérdidas, las enfermedades, los duelos. Lo esencial es no convertir esa pausa en distancia. Está buenísimo esto. El deseo vuelve cuando el amor se siente cuidado. A veces el camino no es buscar el fuego, sino cuidar las brasas. ¡Wow! Por eso la madurez es un tiempo ideal para practicar la ternura. La ternura no es debilidad, es sabiduría emocional. Es el arte de mirar al otro sin exigirle que sea distinto. En la ternura madura, el placer se mezcla con la compasión y el cerebro responde con una sensación de plenitud más duradera que la excitación momentánea. La ternura es el nuevo deseo y en su suavidad hay una potencia inmensa. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor que sobrevive al tiempo puede ser incluso más intenso que el de la juventud? Durante años la ciencia ha intentado descifrar qué ocurre cuando amamos y lo que se ha descubierto es tan bello como complejo. El amor, entendido no solo como pasión sino como vínculo profundo, activa una red cerebral única que combina regiones de recompensa, empatía, memoria y autopercepción. Amar cambia literalmente la estructura del cerebro y lo más interesante es que este cambio no tiene edad. Las redes del amor no se desgastan, se transforman, se refinan, se vuelven más resistentes con el tiempo y a partir de los 50 el amor y el deseo empiezan a interactuar de otra forma. En la juventud la dopamina, esa molécula asociada a la novedad, tiene un papel dominante. Buscamos estímulo, emoción, conquista. En la madurez el cerebro aprende a encontrar placer en la estabilidad, serenidad, complicidad. Se activan más intensamente las áreas vinculadas a la oxitocina y a la serotonina. Y eso nos hace preferir la ternura al frenesí, la calma al vértigo. Pero lo más hermoso es que esta transformación no significa pérdida de intensidad, significa cambio de tono. El fuego sigue ardiendo, solo que su calor es más profundo. La memoria también juega un papel crucial. Cuando una pareja lleva años compartiendo vida, cada encuentro íntimo está tejido con los recuerdos de los anteriores. El cerebro asocia esas memorias con el placer y al evocarlas reactiva los mismos circuitos neuronales que cuando ocurrieron. Por eso, una caricia familiar puede ser tan poderosa como una nueva forma de amor. El amor maduro se alimenta de memoria y la memoria, cuando está habitada con gratitud, se convierte en deseo. En cambio, cuando la memoria se llena de reproches o heridas no resueltas, el deseo se muere. Cuidar el presente también es sanar el pasado. En este sentido, la neurociencia nos recuerda que el vínculo amoroso es una práctica de regulación mutua. En una pareja estable, los sistemas nerviosos se acompañan. Cuando uno está alterado, el otro puede servir de anclaje. Un simple abrazo, una mano sobre el pecho, una respiración conjunta, ayudan al cerebro a recuperar su equilibrio. Este fenómeno se llama corregulación. Dos cerebros que se sincronizan para calmarse mutuamente y esa calma compartida es la base del deseo profundo. No hay placer sin seguridad. No hay deseo sin confianza. Por eso después de los 50 el erotismo auténtico se vuelve inseparable de la ternura. He visto muchas veces cómo las parejas maduras descubren que su relación es, sin saberlo, un espacio terapéutico, no porque se analicen, sino porque se sostienen. El amor consciente no es un ideal, es una práctica biológica. Cuidar del otro regula nuestro propio sistema nervioso y cuando una persona se siente amada, su cerebro produce más beta-endorfinas, sustancias naturales que calman el dolor físico y emocional. Amar bien es medicina y esa medicina no se toma, se comparte. A veces me gusta pensar que el amor con los años se vuelve un arte de la atención. Ya no se trata de buscar lo extraordinario, sino ver lo extraordinario en lo cotidiano. Y yo agregaría ser divino lo cotidiano. La risa que aparece sin motivo. La pareja que desayuna en silencio, pero se mira con ternura. El roce casual de las manos mientras caminan. Todos esos gestos activan los mismos circuitos cerebrales que los grandes momentos de pasión.
¿Entienden esto? Los mismos circuitos neuronales que los grandes momentos de pasión. O sea, el cerebro no distingue entre un beso intenso y un abrazo sincero. En ambos libera oxitocina, dopamina y endorfinas. Lo que importa no es la forma, sino la intención y la atención. El deseo maduro es un deseo que ha aprendido a descansar. Ya no exige, no reclama, no persigue, simplemente se ofrece. Es una ofrenda. Y en esa oferta libre de exigencia hay una energía nueva. Las parejas que logran sostener este tipo de amor suelen describir su intimidad como una tranquilidad encendida, una sensación de calma vibrante, de paz que respira. El cerebro en este estado muestra patrones de coherencia muy particulares, ondas alfa amplias, estables, un equilibrio entre activación y serenidad. Es el mismo estado que alcanzamos en la meditación o en el arte. Amar bien es en el fondo una forma de meditar juntos. Después de los 50, el sexo deja de ser un territorio de conquista y se convierte en un territorio de encuentro. Ya no se trata de buscar, sino de reconocer. Ya no buscamos la pasión que arde, sino la que ilumina. El cerebro lo sabe. Cuando amamos desde la calma, el corazón entra en coherencia, el cuerpo florece. La verdadera plenitud no consiste en no cambiar, sino en aprender a amar cada una de nuestras transformaciones. Amar no es retener, es acompañar. Desear no es poseer, es celebrar. El amor maduro no recuerda que aún hay fuego. Nos recuerda que aún hay fuego, pero también hay silencio. Nos recuerda que el placer más profundo no está en la intensidad del momento, sino en la suavidad de la presencia, que la piel puede seguir siendo un territorio sagrado a cualquier edad y que cuando el cerebro, el corazón y el cuerpo se escuchan, el tiempo deja de tener poder. Porque la energía del amor, esa vibración que sentimos cuando miramos con ternura, no conoce arrugas ni límites ni final. Así que si estás en esta etapa donde la vida parece más lenta, donde el cuerpo cambia, donde la piel habla con un lenguaje distinto, detente y escucha. Tal vez no sea el final de nada, sino el comienzo de todo. El deseo sigue allí esperando a que le prestes atención. La vida sigue allí esperando a que la mires con amor. Y vos, que has recorrido tanto, aún podés sentirlo todo con más sabiduría, con más calma, con más verdad. Porque el placer, cuando se vuelve conciencia, es una forma de gratitud. Y la gratitud es el más profundo de los amores. Bueno, gracias Nazaret. Vamos a recibir esta hermosa forma de meditación para encarnar en el cuerpo lo eterno, el alma, lo divino, nuestra naturaleza sobrenatural en esta experiencia de la cotidianidad. Así que celebro por esta forma de poder vivir la sexualidad con plenitud después de los 50. Gracias.